El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Hay momentos en que la fe se prueba no por lo que decimos, sino por lo que hacemos cuando parece que Dios guarda silencio. Hoy la palabra nos muestra que la mayordomía no es un tema reducido al dinero. Es aprender a vivir como personas de confianza que representan al Señor con fidelidad, aun cuando parezca ausente. Y esa fidelidad se expresa en misión. Nos referimos al testimonio sostenido por el Espíritu y en el servicio generoso a favor del pueblo de Dios. La mayordomía y la misión no compiten, se pertenecen uno al otro. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor, y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 25 titulada Mayordomía y Misión. Y estaremos utilizando como texto bíblico dos porciones de la Biblia. La primera se encuentra en Hechos capítulo 1, los versículos 6 al 8, y la segunda porción se encuentra en 2 de Corintios capítulo 8, versículos 3 al 9. Y el texto áureo para este día se encuentra en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9, que lee de la siguiente manera: En él todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Y qué les parece si les presentamos los objetivos que estaremos trabajando en este día? Los cuales son estos: entender mejor lo que se siente por mayordomía. Número 2, ver que la mayordomía es parte de la misión y que la misión es parte de la mayordomía. Número 3, aprender a ver, reconocer y aceptar la presencia de Dios en casos en que esa presencia no se manifiesta en portentos, milagros, y parece que Dios nos abandona. Y número 4, ver la mayordomía del dinero y de las posesiones como un solo aspecto de la verdadera mayordomía. Y en el día de hoy queremos presentar el siguiente vocabulario y hacemos referencia a la expresión los santos. Y, en su segunda epístola a los Corintios, Pablo se refiere a los hermanos en Jerusalén como los santos. El modo en que comúnmente entendemos esa palabra como refiriéndose ante todo a la virtud de la persona no es el modo en que se emplea en la Biblia o en que Pablo lo emplea. Santo es quien o lo que tiene una relación especial con Dios. En su carta anterior a los Corintios, Pablo se refiere a ellos como los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Eso se encuentra en 1 Corintios capítulo 1, versículo número 2. Y después pasa a echarles en cara sus divisiones y su inmoralidad. Y en el verdadero sentido de la palabra, la iglesia no es santa porque sus miembros sean virtuosos, sino porque su cabeza, o sea, Cristo, es santo. Y por la misma razón se habla de la tierra santa y de la Santa Biblia. No se es santo porque se es bueno, sino que se es bueno porque se es santo. ¿Y qué les parece si vamos a nuestra palabra, a la Biblia, y buscamos en el libro de Hechos capítulo 1 los versículos 6 al 8, y luego vamos a dar un salto a la porción de 2 de Corintios capítulo 8, versículos 3 al 9. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hechos capítulo 1, versos 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 2 de Corintios capítulo 8, versículos 3 al 9. Doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas,
pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todos abundáis en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en vuestro amor por nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. ¿Y qué les parece si tenemos una palabra de oración? Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos en este día y te damos gracias, Señor, por la palabra que has sido leída en nuestros corazones. Te pedimos que te glorifiques a través de esta experiencia y que bendiga a mis hermanos, mis hermanas que nos escuchan a través de estos medios y esperando, Señor, como siempre, que esta palabra sea de mucha bendición a cada uno de ellos. Y es en el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Bueno, la lección de hoy le da continuidad a lo que hemos estado trabajando en estas semanas, así, ¿verdad? Como el trabajo y el reposo deben guardarse en ritmo y relación, también la vida cristiana debe comprender la relación de lo que es la mayordomía y la misión. Y aquí, en esta lección, se nos propone que podamos darle una mirada mucho más amplia, mucho más profunda, porque en ocasiones pensamos, ¿verdad?, que únicamente somos, ¿verdad?, personas que damos o personas que sirven. Pero tenemos que, de igual manera, entender que somos administradores de confianza en ese proyecto de Dios y que cada uno de nosotros hemos sido llamados a representar a nuestro Señor, aún, ¿verdad?, cuando parezca ausente. Eso. Por eso, la clase de hoy tiene estos dos pasajes que se unen, ¿verdad? A primera vista, ¿verdad? Quizá usted piensa, estos dos pasajes están como que distantes, el del libro de Hechos, donde vemos a Jesús, ¿verdad?, que está orientando a los discípulos hacia la misión y les promete, obviamente, por el Espíritu Santo. Entonces vemos el libro de 2 de Corintios, donde está Pablo y está describiendo lo que es la generosidad para con los santos, ¿verdad?, como una obra de gracia modelada ciertamente en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el enfoque teológico, ¿verdad?, que sostiene esta lección es muy claro, y es que la mayordomía verdadera no se prueba solo cuando todo va bien, sino cuando hace falta obedecer, cuando hace falta tomar decisiones y cuando es necesario amar sin depender de milagros. Con fidelidad madura estamos hablando de tener una visión de misión. Y de eso es que se trata, ¿verdad? Y ese es el enfoque teológico que queremos trabajar. Pero vayamos al análisis de las Escrituras, empezando por el libro de Hechos, ese capítulo número 1, los versículos 6 al 8. Y si se fijan, vemos aquí que hay una pregunta que revela una expectativa. Y empieza diciendo entonces, ¿verdad? Dice, los discípulos preguntan por la restauración del reino a Israel. En este tiempo, ¿verdad? Es lo que dice el texto. Y la inquietud, fíjense, de los discípulos no es una inquietud pequeña, es una inquietud grande que ellos tienen. Ellos están pensando en el cuándo y en el cómo del plan de Dios en medio de esa realidad que estaban viviendo. Y esa pregunta de los discípulos nos presenta algo. Mira, nos deja ver una tensión que se va repitiendo en la vida cristiana.
Y me refiero cuando queremos entender el futuro, pero la realidad no está en nuestras manos, ¿verdad? Cuando queremos entenderlo, pero eso no está en nuestras manos, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque cuando hacemos eso, cuando queremos entender el futuro, corremos ese riesgo de quedarnos mirando el calendario, ¿verdad? En vez de asumir la responsabilidad del presente. Y no es malo, ¿verdad? Que uno pueda mirar al futuro con esperanza. No hay nada malo en que tratemos de entender los tiempos. No es eso. Es cuando nos quedamos quietos, esperando o mirando el calendario en lo que llega al futuro y dejamos de tomar y asumir las responsabilidades que tenemos en el hoy y en el ahora. Cuando dejamos de hacer lo que tenemos que hacer en el presente, cuando dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, lo que nos corresponde. Hablamos, ¿verdad?, de que en ocasiones tenemos temas y conversaciones que tenemos que tener en nuestras congregaciones, temas que son importantes, temas que no podemos seguir postergando, ¿verdad? No podemos. Hay temas necesarios que tenemos que hablar en nuestras congregaciones, entre ellos los temas que estuvimos trabajando en nuestra convención, ¿verdad? El cómo vamos integrando todas las generaciones para la misión de la hora. Y entonces evaluar todo lo que estamos haciendo como iglesia, ¿verdad? Evaluar qué es lo que se supone que Dios nos pide, ¿verdad? Hacer, y que tengamos la voluntad de hacerlo todos unidos como una sola iglesia, entendiendo que todas las generaciones son importantes dentro de ese desarrollo de la misión del hoy y de la hora. Y obviamente no quedándonos mirando al futuro, sino que pongamos manos a la obra en el hoy y en el ahora. Me encanta mucho esto, porque fíjense, Jesús, ante esta pregunta, que ciertamente encierra una expectativa grande de los discípulos, Jesús, fíjense, les da una respuesta que corrige esa obsesión que tienen los discípulos, y también a veces a nosotros, que tenemos obsesión por el futuro o por los tiempos. Y miren lo que Jesús les contesta. Fíjense que Jesús no niega la obra de Dios en medio de los tiempos, pero sí lo que hace es redefinir esa prioridad. Les contesta: no os toca saber los tiempos o las ocasiones. Y pienso que es importante esto porque hay una realidad pastoral que es muy concreta aquí, ¿verdad? Y es que a través de los siglos, muchos creyentes, ¿verdad?, han estado insistiendo en calcular y sacar números de las fechas y los momentos. Y esas predicciones, todas, porque así la historia lo ha dicho, todas han terminado fallando. Fíjense, porque han basado las cosas en cálculos, en cosas humanas, ¿verdad?, en suposiciones que son erróneas. Entonces, creemos que Dios nos delegó esa información a nosotros. Y cuando usted va a la historia se da cuenta que muchos de los movimientos herejéticos que se dan dentro del cristianismo se dan por esto mismo. Por esa obsesión que tienen las personas por el futuro, qué va a pasar, quién está en el poder, quién deja de estar en el poder, que si aquel imperio se levanta, aquel imperio cae. Miren, mis amados hermanos, no nos toca a nosotros saber eso. No nos toca a nosotros saber eso, ¿verdad? Sí nos toca saber lo que tenemos que hacer en el hoy y en el ahora. Y no estamos llamados a estar sacando números ni calculando fechas, como el año pasado, creo que fue para el mes de septiembre, creo que fue, si no me equivoco, donde había una persona en África, si no me equivoco, un pastor en África, y empezó a decir que Cristo venía para tal fecha, y dio una fecha. La cosa es que pasó el tiempo y, mis queridos hermanos, Cristo no llegó. Después dijo que se había equivocado y dio otra fecha y pasó a la fecha y adivine qué pasó. Nada. Porque la gente se obsesiona por el futuro. Se obsesiona qué va a pasar el mañana, cuando el mañana está asegurado y sostenido por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que entender
que aquí Jesús quiere darle una enseñanza de mayordomía a las personas. ¿De qué se trata? Pues simplemente de que hay asuntos que no nos pertenecen a nosotros. Es entender que hay asuntos que no nos pertenecen. Y aceptar ese límite que Dios nos pone es parte de obedecer. Hay límites que Dios nos pone. Y esto es un límite que Dios pone. No os toca saber los tiempos o las ocasiones. Ese es el límite que nos puso. Y nuestra obediencia está aceptar eso. Aceptar ese límite. Y entonces vayamos al versículo número 8 de este libro de Hechos, ¿verdad? Dice aquí que hay una expresión que es pero. Y obviamente cambia aquí el foco hacia la misión. Y este pero es decisivo. ¿Qué está diciendo? Pues en lugar de vivir pendientes a lo que Dios no nos dio, o sea, fechas ni tiempo, nos corresponde recibir lo que es, ¿verdad? Nos corresponde recibir lo que Dios sí prometió. ¿Y qué Dios prometió? Me encanta este libro de Hechos, en este capítulo 1, porque nos dice que recibiremos poder. Poder por el Espíritu Santo para ser testigos. Me encanta esto. Y la lección, cuando usted la lee, recuerda que el término traducido como testigo se conecta con la palabra mártir, ¿verdad? Ser testigo no es un título, ¿verdad? Cómodo, es una identidad que tiene un precio. Ser testigo también puede significar ser un mártir. Y luego entonces vemos que la palabra que nos trae Hechos nos presenta, vamos a decirlo así, como un círculo concéntrico, ¿verdad? De lo que es el testimonio. Primero, empezando en Jerusalén, se abre este círculo. Judea, se sigue abriendo el círculo Samaria y se sigue abriendo el círculo hasta lo último de las tierras. Y es como si el texto bíblico nos dijera, la misión se expande, ¿verdad? Y el libro de Hechos, obviamente, no clausura esto. Vemos que deja ese campo abierto para que la iglesia continúe esa tarea. Y en términos de esta lección, ¿verdad? Esto es mayordomía. Estamos hablando de representar al Señor en todo momento. Y hacerlo con fidelidad. Hacerlo, sin excusas. Hacerlo sin postergar más la misión. Y eso es parte de la mayordomía que Dios nos da. Representarle a Él en medio de este tiempo, haciendo ese reino de Dios presente en este tiempo, esperando entonces el día que Él venga y regrese por nosotros. De eso se trata la mayordomía, representarlo en lo que Él viene a buscar a su pueblo. Vayamos a 2 de Corintios ahora, capítulo 8, estos versículos 3 al 9. Aquí vemos que Pablo da testimonio de una iglesia que da con agrado, ¿verdad? Conforme a su fuerza y aún más allá, ¿verdad? Y aquí la lección nos mueve de la idea reducida de mayordomía, que a veces cuando hablamos de mayordomía simplemente pensamos en dinero, ¿verdad? Y esto Pablo nos enseña y nos lleva a pensar acerca de la mayordomía desde un marco mucho más profundo, más amplio. Y la mayordomía es el modo en que una comunidad administra lo que es de Dios, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Dios. Y eso incluye obviamente los recursos, pero también incluye las prioridades, también incluye la disposición, también incluye la misión, también incluye la identidad. Así que somos administradores de todo, conforme a esa voluntad de nuestro Dios. Así que no pensemos cuando hablamos de mayordomía únicamente en el dinero, pensemos en la administración de las prioridades de Dios, en la administración de lo que Él dispone en nuestras manos, la administración de la misión de Dios, que no podemos fallar. Y vemos entonces a través del versículo número 4 que nos presenta Pablo que dar es un privilegio y no es una carga. Y fíjense, es potente, ¿verdad? Y poderoso que Pablo diga que ellos suplicaban el privilegio, ¿verdad?, de participar en el servicio para los santos. En vez del lenguaje de obligación aparece el lenguaje de gracia. Ahora, ¿qué significa esto en la lógica de esta lección que estamos trabajando? Bueno, que la misión no es un proyecto que nos cae encima.
es una participación voluntaria en el cuidado de Dios por su pueblo. Y cuando vamos al vocabulario que leímos al principio, aclara quiénes son los santos. Y los santos no es un elogio moralista, estamos hablando de un lenguaje de pertenencia, ¿verdad? De relación especial con Dios. Y eso obviamente va a cambiar la motivación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que somos parte de un pueblo que pertenece a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Es escuchar eso. Entonces, vemos entonces que el versículo número 5 nos presenta el orden correcto de la mayordomía. Primero al Señor, ¿verdad? Y el texto dice que asimismo se dieron primeramente al Señor. Y esta frase, fíjese, me encanta porque tiene un eje teológico para la lección. Y es que la verdadera mayordomía comienza con la persona completa. Voluntad, lealtad, obediencia. Si ese primer acto no está, el resto se vuelve transición o presión. Transacción o un tipo de presión. En otras palabras, miren, la mayordomía cristiana no es primero el dinero y luego el corazón. No. En la mayordomía cristiana primero es el Señor. Y desde ahí todo lo demás. Ese es el orden. Entonces, cuando vamos a los versículos 6 y 8, nos habla de una obra de gracia que se completa con amor probado. Y aquí vemos la participación de Tito, ¿verdad? Que muestra que esto no es improvisación. Es organización al servicio de la gracia, ¿verdad? No es improvisado. Y Pablo habla de acabar esta obra de gracia y exhorta a que abunden en esta gracia, como abundan en la fe, en la palabra, en el conocimiento, en la solicitud y en el amor. Y vemos entonces que la lección subraya, ¿verdad? Ese tono pastoral de Pablo. Dice, no hablo como quien manda. En otras palabras, no manipulo, ¿verdad? Estamos hablando de poner a prueba la sinceridad del amor. Y aquí se ve algo muy, muy conectado con los objetivos que leímos. Y es que la mayordomía no se reduce a cantidades. Se trata de coherencia entre lo que decimos que creemos y lo que hacemos cuando hay una necesidad real. ¿Qué es lo que decimos? ¿Y qué es lo que hacemos? Y vemos entonces en el versículo 9 ese fundamento cristológico de esa gracia que redefine lo que es la riqueza. Y este versículo es el centro, ¿verdad? Y dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y la lección que estamos estudiando la presenta, ¿verdad? Como la lógica, ¿verdad? La lógica última, ¿verdad? De la mayordomía y lo que es la misión. Y es que Cristo, y esto me encanta, Cristo siendo rico se hizo pobre. ¿Para qué? Para enriquecernos con su pobreza. Y aquí la mayordomía deja de ser simple y meramente administración. Se vuelven en imitación agradecida. En otras palabras, la misión y la generosidad se modelan desde la gracia de Cristo. No se trata simplemente de dar algo, sino de vivir desde una economía espiritual distinta, si le queremos llamar así. Es una riqueza que no se mide solo por lo que yo pueda tener por posesión, sino por la gracia recibida y compartida. Esa es la verdadera riqueza. Esa gracia recibida por nuestro Dios y que compartimos. Y aquí obviamente me encanta mucho es que dentro de lo que sería una aplicación, y es que la mayordomía no es sinónimo de chequera, es sinónimo de fidelidad integral. También hablamos que la misión prueba la mayordomía cuando Dios parece ausente. De igual manera que el Espíritu Santo no es un adorno espiritual, es poder para testificar y servir. Y número 4, que la gracia de Cristo es el criterio. Dar y servir como quien ha sido enriquecido. Todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo hemos sido enriquecidos por su gracia.
y por cuanto tenemos gracia de más en nosotros, Dios nos llama a dar y a servir. Y ese es el criterio teológico de la gracia de Cristo cuando hablamos de la mayordomía. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos, si tenemos una palabra de oración final? Señor, te damos gracias por tu entrañable e inquebrantable amor. Ayúdanos a ver ese amor no solamente en los momentos de alegría, de victoria, sino también en los momentos difíciles, sabiendo que si pareces ausentarte de nuestras vidas es para nuestro propio bien, para nuestro propio crecimiento en comunión contigo, para que nuestra comunión contigo sea más íntima y más perdurable. Gracias, Señor, por ese amor. Gracias por tu presencia y por tu aparente ausencia. Es en el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.